Gracias por la invitación a los organizadores y gracias por permitirme compartir alguna experiencia. En realidad yo venía para otra tarea parlamentaria, pero como había este evento importante me permitieron participar. No tengo ningún material preparado porque fue casi en el viaje un compañero que está cooperando acá en Paraguayo. Me había invitado para compartir algunas experiencias. Voy a colocar algunas. A mí siempre me gusta hablar un poco del testimonio de donde uno está inserto o de dónde viene. Yo vengo de una experiencia de 30 años de lucha agraria por la tierra, fundamentalmente en un país donde el modelo económico se basaba en la agroexportación que en su momento era soja y algodón, y que consecuentemente en nuestro país mayoritariamente la población rural campesina, hace 20 años, más del 60%. Y como hemos pasado en nuestro país la dictadura militar con más de 30 años, la tierra fue siempre utilizado como un elemento de mantenimiento de la dictadura, con más de 30 años. Fueron repartidas Paraguay tiene 406.000 kilómetros cuadrados, 6 millones de población aproximadamente, y más de 10 millones de hectáreas fueron distribuidas a personas que no son sujetos de la reforma agraria. Y fue siempre utilizado como el sostén de la dictadura por el partido de gobierno, los funcionarios del gobierno y las Fuerzas Armadas. ¿Por qué coloco esto? Para tratar un poco de entender el contexto, para luego entrar un poco del tema de la soberanía alimentaria, mercados. Yo he desarrollado mi experiencia en mi escuela en el movimiento agrario, el movimiento Sin Tierra, tratando de reivindicar y rescatar experiencia de autoabastecimiento que significaba que en nuestro país el modelo económico y el modelo político implementado era garantizar la biodiversidad de producción de alimentos, autoabastecimiento. Y luego con el modelo agroexportador fueron desplazados drásticamente, en forma arbitraria y con cierta trauma, el tema del desplazamiento de la biodiversidad de producción de alimentos en manos de los campesinos, y lo cual trajo consigo alta concentración de tierra. ¿Qué significó eso? Paraguay es uno de los países con mayor índice de concentración de tierra, creo que el segundo en América Latina. Y trajo consigo este modelo agroexportador la expulsión, el proceso de descampesinización, lo que yo lo llamo generalmente la urbanoide, o sea, lo que significa el desplazamiento campesino hacia las zonas urbanas, en donde pierde su identidad, su cultura, no hay una absorción, no hay industria para absorber esa fuerza de trabajo desplazada del campo para la ciudad. Y lo que significó también en gran medida la expulsión para otros países, en el caso de Argentina, en el caso de España y otros. Luego de la caída de la dictadura, entramos en un modelo económico implementado desde el Estado con políticas neoliberales que significó en gran medida dar garantías políticas, jurídicas al sector económico empresarial. Ese sector empresarial que en nombre del desarrollo, en nombre de la producción de alimentos, en nombre de la búsqueda de dar satisfacción al crecimiento del hambre en el mundo, producir alimentos, soja y ganadería.
Actualmente en el país existe 45% de población rural y el crecimiento del resto de la zona urbana. Crecimiento de la pobreza, alta concentración de tierra, descampesinización, problema de inseguridad, todo lo que significa en términos del efecto del modelo económico. A partir de eso, de esa experiencia, hemos nosotros desarrollado en el movimiento agrario, movimiento campesino, la lucha por la reforma agraria, como parte importante, como componente importante dentro de la búsqueda de la soberanía alimentaria. Es decir, remar contra corriente, el movimiento popular en su conjunto, trabajando, luchando por la reforma agraria, planteando propuestas de reivindicación de la conservación y mejoramiento genético, germoplasma, intentar plantear propuestas de agroindustria y el potenciamiento de mercados locales. Entonces ahí fue que el movimiento popular, el movimiento campesino fundamentalmente, se dio un paso importante en la participación política. En la participación política porque si no hay una intervención de apoderarse de la administración del Estado para generar políticas económicas más incluyentes, que no sea solamente beneficioso para un pequeño grupo económico empresarial, entonces significaba en gran medida la expulsión y el crecimiento del hambre y la necesidad básica insatisfecha de la gran mayoría de la población de nuestro país. Ahí entramos a entender mejor que plantearse la soberanía alimentaria, el tema de mercados de alimentos, pasa fundamentalmente planteándose la recuperación de la soberanía política de administración del Estado. Desde esa posición, entendiendo la soberanía política, incluida la propuesta de desarrollo nacional, incluyente, con sectores empresariales, los movimientos campesinos, la industrialización, potenciar los mercados locales. Por ahí pasa el tema de la soberanía alimentaria, a través de la recuperación de la soberanía política. En nuestro país, la legislación, en términos económicos, garantiza para este pequeño grupo económico, cuando se habla de libertad de mercado, las estructuras legales es para facilitar a ese grupo económico. O sea, en términos de competencia, el sector económico campesino no tiene acceso. El caso, por ejemplo, de que producir alimentos de parte de los campesinos y tenga posibilidades de que el Estado pueda ser un comprador importante. El sector campesino tiene restricciones en términos legales y el procedimiento administrativo en términos de competencia. Uno de los elementos importantes a entender desde nuestra experiencia con esa participación política de los sectores populares, en gran medida era intentar desde el Estado rediseñar el modelo económico más incluyente, que las inversiones empresariales sean parte de ese desarrollo, respetuoso de las leyes ambientales, que garanticen la aplicación de políticas tributarias para desalentar el crecimiento del latifundio y que pueda permitir desarrollar la industria. Esto no pudo ser con el gobierno de Fernando Lugo, porque la alianza construida era de los sectores populares democráticos con sectores de representación partidaria de los partidos tradicionales, de los grupos económicos. Paraguay tiene el sector empresarial más conservador
probablemente que otros países. Entonces, hablar de un proceso de soberanía alimentaria pasa fundamentalmente por la recuperación de una soberanía política, administrar el Estado en función a los intereses para atacar el problema de fondo, el desempleo y el crecimiento del hambre. Y en nuestro país eso es sinónimo de que la agricultura campesina, generadora de alimentos y que tenga posibilidad de arraigarse en sus comunidades para reducir la desocupación y el hambre, eso no entra en la agenda del sector económico. Por eso se dio el golpe en nuestro país. El golpe político parlamentario de junio pasado fue un golpe al proceso de recuperación institucional del país y que garantice el retorno a ese proceso inicial, que sea el Estado un instrumento político, jurídico, que pueda privilegiar y garantizar a las grandes transnacionales. Las transnacionales que después del golpe consiguieron la liberación de las semillas transgénicas, de maíz, de soja y otras variedades. El golpe fue también para facilitar la apropiación de transnacionales norteamericanas para la prospección de petróleo en el Chaco paraguayo. Fue también para facilitar en gran medida para la empresa transnacional Río Tinto Alcan, es decir, entregar la soberanía energética de nuestro país. Entonces, yo creo que debatir, colocar en nuestro país, en América Latina, sobre lo que significa la soberanía alimentaria pasa fundamentalmente también por la soberanía política. La soberanía política con un diseño de desarrollo nacional que tenga elementos de integración regional y en el mundo que puedan permitir complementarse y puedan reducir la pobreza. Es decir, también incorporar la industrialización de la producción de alimentos. Y significa en gran medida producir alimentos de calidad biológica, permanente, accesible al todo. Escuchaba aquí la presentación de la compañera con relación a algunos productos alimentarios que fueron apropiándose de los grupos económicos y que no permite la distribución y accesibilidad a toda la población. Mientras estos elementos fundamentales no se dé garantía en el proceso que estamos construyendo con nuestras identidades en nuestros países, intentar colocar gobiernos que tengan esa perspectiva de desarrollo, un parlamento que pueda garantizar mayoritariamente con ese fin de desarrollo, un poder judicial que pueda garantizar que no sea instrumento para que pueda facilitar y garantizar seguridad jurídica para ese grupo económico que tiene la concentración de tierra y la concentración del monopolio de alimentos a costa de la hambruna, la desocupación, la destrucción ambiental en nuestro país y en América Latina. Debemos la experiencia ecuatoriana en el sentido de un gobierno que involucre, incluya a todos los actores sociales, económicos, un parlamento mayoritario que pueda facilitar un proceso de participación que pueda permitir realmente el protagonismo del pueblo, de todos los actores sociales, económicos. Eso va a ser elementos centrales que puedan llevarnos a hablar realmente de lo que significa soberanía alimentaria, control de nuestro patrimonio genético, la tecnología que sea apropiada, no para que sea una tecnología dependiente de Monsanto o de Cargill o Bunge y de otros. Entonces, eso me parece son elementos importantes que estamos desarrollando. De hecho, con el golpe que se dio en junio pasado al gobierno de Lugo, eso significó un retroceso. Entonces, nos resta ir potenciando posicionamientos más afines en una perspectiva de
de complementariedad, respetando nuestra autonomía, nuestra autodeterminación, nos permitiría un poco ir saliendo de esta situación. Yo creo que la hambruna, la desocupación, la concentración de tierra, la inseguridad, pasa en gran medida por apropiarse del Estado para desarrollar esas políticas que puedan permitir incluir y atacar y que tenga visibilidad el otro sector mayoritario en términos sociales y económicos, que es el sector campesino en el caso de nuestro país. Entonces, ese es un pequeño aporte de la cual nosotros estamos desarrollando una articulación importante del movimiento popular campesino, pueblos originarios, zonas barriales, la organización de mujeres en nuestro país. Gracias.